Hola, hola, bienvenidos de vuelta a este podcast en aire claro. Nuestro espacio para hablar de esos temas que son cálidos como el sol de la mañana pegándonos en la cara cuando todo va bien. Y también de esos otros temas que cada tanto provocan turbulencias y nos sacuden un poco la rutina y nos dejan con un chichón en la cabeza preguntándonos qué acaba de pasar. Esta semana para arrancar tocó turbulencias. Tocó hablar de temas relativamente turbulentos como lo son los estilos de apego. Este es el segundo episodio de una serie de tres en la que vamos a hablar de la teoría del apego. En el episodio anterior descubrimos el estilo de apego evitativo, así que si no lo escucharon los invito a pasar primero por ahí. Y hoy vamos a hablar de el resto de los estilos de apego de base insegura, que son el ansioso y el desorganizado. Algo que aprendimos en el primer episodio es que uno no nace simplemente con un estilo de apego, no es la carta natal con la que se supone que nacemos y con la que estamos determinados de por vida, sino que este estilo se va formando por condicionamiento con nuestro entorno. Y esto ya dicho así, me parece que es genial, porque implica que podríamos llegar a reacondicionar esos patrones. Porque si crecimos en un ambiente que no era del todo saludable o funcional o satisfactorio, ya no vamos a poder cambiar eso, lamentablemente. Ni vamos a poder cambiar la manera en la que nos influyó a la hora de conformar este estilo de apego con el que hoy nos toca lidiar. Pero creo que aprendiendo más sobre él, aprendiendo más sobre este tema, hoy que somos adultos, podemos tomar las riendas y podemos ver qué es lo que está a nuestro alcance para crear nuevas maneras de vincularnos. El paso uno, creo yo, es acceder a la información. Así que, sin más, vamos a hablar de las personas que crecieron con un estilo de apego ansioso. A diferencia de los evitativos, las personas con un estilo de apego ansioso sí buscan la cercanía. Probablemente la buscan en exceso, y esa es su carga, y sienten mucha ansiedad al separarse. Estos son los niños que en el experimento de Mary Ainsworth llamado La situación extraña, que explicamos en el primer capítulo, ante la ausencia de la madre y a solas con el extraño en la habitación, reaccionan de una forma muy angustiante, demuestran mucha angustia cuando la madre se va, lloran desconsoladamente, no pueden soportar esa ausencia y la angustia es tal que llegan a experimentar incluso dolor. Y esa sensación es tan fuerte que cuando la madre vuelve a la habitación y el extraño se va y se vuelven a quedar ellos dos solos, les cuesta mucho volver a un estado emocional balanceado. Les cuesta mucho recuperar el equilibrio, no pueden bajar de esa angustia con facilidad. A estos niños también se los llama los niños preocupados, porque viven constantemente preocupados o hiperatentos a su entorno y a lo que pasa alrededor. Estos niños sí recibieron mucho cuidado y cariño de sus cuidadores, pero fue con mucha inconsistencia. Cuando este niño tiene una necesidad, algunas veces la satisfacen y otras no. O lo hacen, pero de forma tardía. Entonces, esto va creando en ellos una imagen de cuidadores imprevisibles. Por eso es que ajustan su conducta a una hipervigilancia que está como, su radar está constantemente atento, ¿no? A esa disponibilidad que no se puede predecir porque es inconsistente cada vez. Lo que aprenden es, quiero cariño y cercanía, necesito cariño y cercanía, me siento bien cuando mis padres están cerca, pero siempre se van. Entonces se va gestando en ellos esta herida de miedo al abandono, de miedo al rechazo. También, al igual que vimos en el estilo de apego evitativo, se va generando esta sensación de no ser lo suficientemente buenos o merecedores de esa cercanía, porque otro motivo no habría de darse, ¿no es cierto? Empieza a gestarse en los ansiosos un miedo a ser excluidos. De vuelta, esta separación incluso les genera dolor.
Entonces, ¿qué pasa? Aprenden a reajustar esas conductas de apego, como habíamos mencionado. Si antes lloraban y no alcanza, ahora lloran más fuerte. Si extender los brazos o pedir cercanía no es suficiente, se aferran literalmente y físicamente a sus cuidadores para que no se vayan. Demuestran rabia, enojo, les cuesta mucho calmarse, regularse. Lo que se empieza a gestar es como una lucha por la atención, por el tiempo que haga falta y con la intensidad que sea necesaria para que esos cuidadores vuelvan. Porque como la atención que siempre recibieron fue inconsistente, realmente no aprendieron, como los evitativos, por ejemplo, a regularse solos y dependen todavía de un otro para hacerlo. Y como nunca se sabe si el otro va a estar o no, por las dudas exacerbo mis conductas. Su sentido de supervivencia está puesto entonces en esa atención externa, ¿no es cierto? No se la pueden dar a sí mismo. Necesitan de mucha validación externa. Y esto, de vuelta, estamos hablando de los niños y de cómo se gesta, pero todo esto se traslada a la adultez. De adultos puede que incluso sigan persiguiendo la atención y la aprobación de sus padres y se vuelven súper complacientes, tanto que tal vez en sus trabajos no puedan decir que no, terminan asumiendo la carga de trabajo de otros. O si su foco en la vida, si su prioridad está puesta en las relaciones, tal vez lo que es su carrera o desarrollo profesional pase a un segundo plano y dejen todo de lado si un amigo o persona de su interés aparece un día diciéndoles te necesito. Porque aunque no puedan asistir en ese momento a ese llamado, ya no van a poder dejar de pensar en esto y ocuparse de otra cosa. Les cuesta mucho lograr el equilibrio en otras áreas de su vida, como que la atención está puesta de forma desbalanceada en una o algunas áreas de su vida y suelen ser negligentes en otras áreas, que en general son las que tienen que ver con su desarrollo personal. Les cuesta mucho hacer algo para ellos y solo para ellos, y que esa acción no tenga la mirada externa. Por eso también les puede resultar muy difícil plantearse nuevas metas o pensar en nuevos proyectos o incluso tomar decisiones sin consultarle a los demás. Y acá me refiero a decisiones que pueden ser de las más trascendentales en su vida o decisiones muy sencillas, como, no sé, decidir qué película ver o a dónde irse de vacaciones o qué vino tomar, ese nivel, y no exagero. El problema es qué pasa cuando el otro no está para validarnos. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, al hablar de quienes tienen un estilo de apego evitativo, yo les mencionaba el concepto de permanencia de objetos y les decía que la tendencia para estas personas era si no te veo, no existís? Bueno, para los ansiosos, la frase sería si no me ves, no existo, yo no existo. Así de intenso se vive esa necesidad. Y esto los deja, por supuesto, muy expuestos a vivir vínculos que son poco saludables, que no son equilibrados, que no son equitativos, justos, funcionales, y los deja expuestos a que puedan aprovecharse de ellos o a tener vínculos codependientes. De la codependencia vamos a hablar específicamente en algún episodio porque es un tema que también me parece súper relevante, pero que de vuelta está como súper atravesado de base por el apego, por eso me parecía necesario empezar por acá. Pero bueno, el tema de la codependencia es algo que me apasiona muchísimo estudiar y me encantaría compartirlo con ustedes más adelante. Por lo pronto creo que se va entendiendo, ¿no? ¿Qué implica esto de crecer con un estilo de apego ansioso? De niño me cuidaban, pero a veces no. Entonces me tengo que esforzar cada vez más y más para captar esa atención. Y si captar esa atención implica que yo deje de lado mis otras necesidades, lo voy a hacer porque necesito esa atención a como dé lugar. Aprendí a sobreadaptarme a lo que creí que otros querían de mí. Nunca dije que no, siempre fui cuando me llamaron, porque quiero que me quieran y que no me dejen solo. Tengo que demostrarles que soy valioso, porque en el fondo siento que no soy nada sin esa atención. Entonces voy a halagarte, voy a empalagarte, voy a solucionar tus problemas sin que me pidas ayuda siquiera. Voy a estar siempre atenta y un paso adelante de tus necesidades.
estas personas necesitan dosis de cariño muy grandes y de conexión muy profundas. Por eso, dentro de un vínculo pueden sentir muchos celos o nerviosismo si perciben que el otro se aleja, si perciben algún cambio en la comunicación, también con los amigos pasa esto, ¿no? Y como imaginarán, esto puede causar importantes problemas en nuestras relaciones. Posiblemente el otro se termine alejando. Y esto también tiene su círculo vicioso como pasaba con los evitativos, porque la reacción del otro ante esto puede ser, no, yo no quiero esto para mí, no tengo por qué tolerar esta intensidad. Y esto no va a ser más que reconfirmar esta creencia que los ansiosos tienen. Se vuelve como la famosa profecía autocumplida en un punto. Pero bueno, insisto, como dijimos al principio, tener esta información nos puede ayudar a ser conscientes todos estos mecanismos que activamos. La verdad es que por experiencia propia me atrevo a decir que reprogramar este estilo de apego puede sentirse como mover un tren, puede volverse una tarea muy pesada, muy complicada, requiere de mucha fuerza de voluntad, pero no es imposible, por supuesto. Se necesitan de muchas horas de terapia, de acompañamiento terapéutico, de reflexión personal, para empezar a poner los ojos sobre nosotros, en definitiva, ¿no? Y no en afuera. Empezar a invertir el tiempo y la energía en conocernos y entender cuáles son nuestras necesidades hoy. Dejar de estar hiperatentos a las necesidades del otro y empezar a pensar cuáles son nuestras necesidades. Sí, de chico aprendí que tenía que, de alguna manera, bajar mis expectativas y conformarme con la calidad de atención que recibía, y eso hizo que hoy me sobreadapte a todas las situaciones y ni siquiera cuestione mis propios gustos y deseos. Tal vez puedo empezar por ahí, haciendo una lista, pensando cuáles son mis deseos y necesidades y gustos en distintas áreas de mi vida. Puede ser a un nivel tan básico y banal como saber cuál es mi gusto de helado favorito y no responder otra vez, me da igual, elegí vos. También puede ser una buena técnica pensar en lo que no queremos, en lo que no nos gusta, como empezar a descartar desde ahí y aprender a decir que no. Ese también es un rasgo muy distintivo de las personas con un apego ansioso. Les cuesta mucho decir que no, porque ¿cómo van a rechazar atención del otro? Por más que eso no me llegue a satisfacer completamente, por más que sea algo que no me interesa, por más que esté cansado, por más que no tenga ganas de hacerlo, no puedo privarme de la atención del otro porque yo la necesito. Esa atención es escasa, debo aprovecharla. Tal vez hoy puedo pensar en cómo puedo empezar a practicar el no. Y no se trata de ponerse como en modo combativo y decirle a todo el mundo no, no y no. De vuelta, el no es una forma de reencauzar una situación y hacernos cargo nosotros, ¿no? De la dirección. También hay algo que es una dificultad real que tienen las personas con este estilo de apego, que como no tienen ejercitada esta parte de su personalidad, también les cuesta mucho tomar decisiones por sí mismos, ¿no? Ya habíamos dicho antes que siempre necesitan un poco la validación externa, la palmadita en la espalda que les diga, sí, vas bien, es por acá. Les resulta muy difícil. Entonces, tal vez hoy podemos plantearnos, no sé, el ejercicio de decir, ok, esta semana voy a empezar a tomar pequeñas decisiones. Decir, no, no quiero ir a este lugar o deja, esta semana elijo yo. Y hacer pequeños ejercicios sobre esto de la toma de decisiones. Podemos hacerlo a solas, incluso podemos tomarnos el tiempo y el espacio, regalarnos el tiempo y el espacio yendo de menor a mayor para ir ejercitando este músculo, porque a medida que vayamos tomando pequeñas decisiones y ganando nueva evidencia de que no es el fin del mundo si decidimos por nosotros, vamos a ir entendiendo y vamos a ir ganando confianza para tomar decisiones cada vez más grandes o más importantes. Y esto podemos aprovechar y incorporar otra estrategia que es la de pasar tiempo a solas. Si en el estilo de apego evitativo yo les hablaba de esta sensación de isla que me generaba, acá siento que la sensación es que está todo demasiado mezclado. Un poco el desafío de este estilo de apego es el de empezar a
a separar, empezar a ser conscientes de nuestros propios límites y de nuestro propio borde. Entender cuándo termina el otro y cuándo empiezo yo y hacernos cargo de nosotros. Y decir que no puede ser un buen punto de partida para ganar un poco de ese espacio. Algo que podemos hacer en ese tiempo a solas es esto que les decía, ¿no? Bueno, hacer una lista, agarrar nuestro cuadernito, nuevamente. Yo les dije que siempre iba a recomendar agarrar un cuaderno y escribir porque me parece clave, más cuando estás intentando cambiar hábitos, formas de tu personalidad y de tu autoconcepto que están tan arraigados, que son hoy parte de tu identidad. Siento que no basta con pensarlo, necesitamos anclarlo y escribirlo, para mí, en papel, es un acto muy poderoso. Un libro que les puedo recomendar que a mí me sirvió mucho en mi camino de autoconocimiento y siempre recomiendo, seguro ya lo conocen, pero bueno, es El Camino del Artista. Y este libro aporta una serie de ejercicios e ideas para ejercitar este lado artístico que todos tenemos dentro nuestro, pero creo que podemos tomar uno de ellos para este propósito, ¿no? De desandar nuestro estilo de apego ansioso. Y es el de la cita con el artista, que propone que nos tomemos un día en la semana, un momento en la semana, para tener una cita con nosotros mismos y hacer algo, en el contexto del libro se propone hacer algo artístico, ¿no? Como ir al teatro, ir al cine, ir a un café y sentarnos una hora a dibujar, a pintar o cualquier otra actividad artística. Bueno, yo les propongo que también usen ese recurso. Puede no ser algo específicamente artístico, pero tal vez probar un nuevo hobby o algo que siempre quisimos hacer pero no teníamos tiempo. Es muy probable que al principio te cueste horrores hacer esto de decir que no porque te va a agarrar como el famoso FOMO, ¿no? Como el miedo de perderte de algo o te aburras incluso. Pero creo que también lo podemos aprovechar para ver qué pasa cuando no estoy. Ver qué pasa cuando planteo esta nueva necesidad que tengo hoy, que es la de decir, no, hoy prefiero quedarme descansando. Tener la oportunidad de resignificar esa idea que teníamos formada de cómo va a reaccionar el otro ante nuestra necesidad. Tal vez nos da mucho miedo decirle al otro, che, esto no me gusta, porque tenemos miedo de que el otro se aleje. Pero tal vez no, tal vez descubramos que el otro está súper disponible para escucharnos, para escuchar qué es lo que queremos en realidad y estaba esperando que llegara ese momento en el que poder acompañarnos. Creo que esa es una muy buena pregunta que puede ir al cuadernito. Otras que se me ocurren puede ser sintetizando todo lo que venimos diciendo. ¿Cuáles son mis necesidades básicas hoy en una relación, en el trabajo? ¿De qué manera puedo comunicarlas para que suenen de forma asertiva? ¿Qué pasa cuando se genera un conflicto? ¿Cómo reacciono yo ante ese conflicto? ¿O cómo reacciono ante la falta de atención que percibo de mi pareja o mis seres queridos? ¿Cuáles son mis mayores miedos o inseguridades en una relación? ¿De dónde creo que vienen todas esas emociones? Hay un montón de cosas más que me encantaría decir sobre este estilo de apego relacionada principalmente a los vínculos, pero creo que dan para un capítulo aparte porque realmente siento que el estilo de apego ansioso está muy cerca a la codependencia. Entonces creo que vamos a llegar hasta acá con este estilo y vamos a pasar al estilo desorganizado. Espero de todas formas que las preguntas que fui haciendo de forma retórica les puedan servir como un buen punto de partida para empezar a pensar en todo esto y empezar a hacer un balance de su situación. Vamos a seguir y vamos a hablar de las personas que desarrollaron un estilo de apego desorganizado. Esta categoría, como les había mencionado en el capítulo anterior, surgió un tiempo después de que se hiciera el experimento de Ainsworth de la situación extraña, porque se dieron cuenta de que había niños que no se terminaban de encasillar en una u otra categoría, sino que tenían manifestaciones como muy dispares o justamente desorganizadas.
Es por eso que se separó esta tercera categoría y se lo llama también desorganizado porque se cree que algo pasó en su infancia que desorganizó todo el mundo interior de este niño. Para estos bebés, quien juega el rol de cuidador directamente le genera miedo. El niño no encuentra protección ni confianza en el otro y por supuesto tampoco en sí mismo. Y esto es porque puede que hayan crecido en un ambiente directamente caótico. No es que no hubiera mucha estructura, sino que el caos era crónico y total. Sus padres no eran solo inconsistentes, sino que eran impredecibles. Y la realidad es que, según las investigaciones, es muy probable que estos niños lamentablemente hayan sufrido algún tipo de abuso en su infancia. El abuso de sustancias, incluso, o el abuso psicológico pudo haber estado presente, o pudo haber pasado que una de las figuras de apego estuviese muy enferma, tuviera problemas de salud mental severos. Entonces, esta infancia se pudo haber visto como un niño que llegaba a su casa del colegio y nunca sabía con lo que se iba a encontrar. Sus padres podían estar de buen humor y de repente violentarse o sumirse en un pozo depresivo y al otro día se ausentaban completamente, no podían ni levantarse de su cama o directamente no estaban ahí físicamente y no se sabía cuándo iban a volver. Y tal vez otro día estos padres sentían culpa y eran súper amorosos, pero el ciclo volvía a empezar y de vuelta sucedía algo que los hacía estallar. No se podía confiar en una forma de ser estable de sus cuidadores. Por eso hoy, de adultos, probablemente reunirse con su familia les genere un estrés descomunal. Incluso se puede sentir como si se estuviera reviviendo el trauma. El efecto que esto puede tener en la adultez es que las relaciones les resulten complicadas, puede que a veces les vaya bien y muy mal en otras ocasiones, o tienen ellos mismos un estilo inconsistente de lidiar con las relaciones o con el conflicto. De hecho, ellos mismos viven con el conflicto interno de anhelar la cercanía, pero también necesitar alejarse. La herida que se formó en ellos puede ser como la de los ansiosos que tienen un miedo al abandono, a no ser suficientes, entonces persiguen la conexión, pero si sienten que el otro fue muy rápido desde su propia percepción, no porque eso suceda realmente, se pueden poner evitativos, se sienten indefensos. Yo siento que lo que los rige es, en definitiva, una falta de confianza y que es por eso que no logran conectar. Porque de chicos, como ya mencionamos, pasaron por alguna situación traumática que hizo que esa confianza que sus cuidadores debían darle se quebrara. Quien debía cuidarlos los dañó y eso les provoca miedo. Su entorno tampoco era seguro. Un niño que desarrolló un estilo de apego ansioso o un estilo de apego evitativo aprendió desde temprana edad que las reglas de su entorno eran esas. Un evitativo debía suprimir sus emociones y compensar con logros. Por ejemplo, un niño con estilo ansioso aprendió que debía dar, dar y dar para captar toda la atención que fuera posible. Un niño que desarrolló un estilo de apego desorganizado no podía confiar en nada de lo que pasara en su entorno ni en sus cuidadores. Y esto, claro, hace que la confianza en sí mismos tampoco sea muy sólida. Hay como una actitud de tira y afloje o de avanzar un paso y retroceder dos en todo lo que hacen. Por ejemplo, si alguien se acerca, en principio voy a desconfiar de sus intenciones. Y voy a poner a prueba todos mis vínculos para ver qué tanto me quieren. Si finalmente se animan a emprender un proyecto nuevo, puede que lo den todo al principio, pero hay una tendencia a sabotearse siempre que están en la recta final, justo antes de lograr el objetivo que querían. Se presionan de más y se terminan agotando porque no saben delegar, entonces la meta se termina diluyendo. Otra forma de sabotearse puede ser que en vez de concretar, van saltando de proyecto en proyecto y esto también aplica a las relaciones. Como crecieron en un ambiente caótico, hoy se desenvuelven muy bien en ese clima. El caos es su zona de confort, por eso puede que inconscientemente lo busquen o lo generen y por eso mismo tampoco logran apegarse a nada más de forma estable o a trazarse un rumbo que sea más o menos fijo o direccionado.
Y cuando sentimos que no tenemos un rumbo fijo o claro, se puede sentir muy doloroso también. Puede causar un vacío muy grande y muy difícil de distinguir y poner en palabras, y esto puede hacer que nos sintamos bastante incomprendidos. Ahora, la verdad es que no me quiero explayar mucho más en este estilo de apego porque siento que ya sería meterse en un terreno que requiere un poco más de responsabilidad, porque de los tres estilos de apego de base insegura, este suele considerarse como el que sí o sí necesita de acompañamiento profesional. Ojo, para mí todo esto que venimos hablando se trabaja con un profesional y en un espacio terapéutico destinado solo a eso. Pero en este caso siento que es como el más serio, como hay un trauma asociado en general. La carga que se viene arrastrando puede ser demasiado grande como para lidiar uno solo con ella o intentar desandarla más allá de tener las mejores intenciones en un espacio como este. Así que como tip que puedo dejar si sentís que este estilo de apego tiene que ver con tu historia, es que lo consultes con un profesional. Un profesional te va a ayudar a redefinir esas necesidades que querés priorizar hoy y a entender que tus necesidades son tan valiosas como la de todos los demás y que hoy podés poner límites, podés decir no, podés decir esto no lo quiero, podés comunicarlo y que todo va a estar bien si aprendés también a rodearte de la gente correcta. Y con el tiempo esto te va a ayudar a construir tu propia y nueva idea de confianza. Y como va a ser tuya, va a ser inalterable. Y también vas a entender que ya no tenés que moverte de un extremo al otro de las emociones cada vez que sientas incomodidad. Porque vas a descubrir que hay un camino en el medio y vas a poder aprender que es seguro caminar por ahí. Así que creo que voy a dejar este episodio acá. Espero que no suene muy abrupto este final, pero bueno, de poco iremos encontrando nuestro ritmo también, ¿no? Creo que estuvo lo suficientemente cargado este episodio que no vendría mal que nos tomemos un poco de aire, un poco de agua. Así que con esto terminamos de conocer sobre los estilos de apego que se formaron con una base insegura en nuestra infancia y vimos cómo se manifiestan hoy en nuestra adultez. Y de corazón espero que esta información haya tocado algún botón en ustedes, el de la curiosidad con suerte, y los invite a seguir explorando y recorriendo este camino y así conocerse un poco más. Los espero en el próximo episodio, que va a ser el último de la serie sobre el apego, en el que les voy a compartir algunas cositas y herramientas que yo fui aprendiendo a lo largo del tiempo, como ya les dije antes, por curiosidad y también por necesidad. Y vamos a ver de qué se trata este tan famoso estilo de apego de base segura. Vamos a ver si realmente existe o si es tan solo un mito y qué podemos hacer para acercarnos a él. Así que si no se lo quieren perder, si les interesa escucharlo, los invito a seguirme, a suscribirse. Pueden ponerle me gusta a este episodio. Creo que en Spotify hay que poner estrellitas, así que los invito a hacerlo. También me pueden seguir en mis redes sociales, que están en la descripción de este episodio. Y me pueden escribir por ahí también. Me encantaría leer sus comentarios de cómo se escuchó esto del otro lado. Gracias nuevamente por llegar hasta acá, espero que sigan muy bien y los espero la próxima para seguir con nuestro viaje en aire claro. Adiós.